ante repetidas solicitudes de muchos de mis amigos y dada mi etapa ya avanzada en la vida, he pensado que sería apropiado aprovechar esta oportunidad para hablar un poco sobre mí, no sobre mi vida privada, por supuesto, sino sobre mi trabajo y no sobre todos mis todos los temas, y hay bastantes a los que creo que he hecho una pequeña contribución a lo largo de los años, pero en un tema solo, en el tema en el que considero que mi contribución es la más importante, a saber, el a priori de la argumentación como fundamento último del derecho. En años anteriores he dado más discursos apasionados y también cosas un poco divertidas. Esta vez me temo que será lo que el sábado por la noche se llamaría pensamientos profundos, así que tendré que sufrir un poco por todo esto. Espero que te beneficies un poco. De todos modos, desarrollé el argumento central a mediados de los 80. Cuando yo tenía unos 30, y no desde cero, por supuesto. Retomé ideas y argumentos que ya habían sido desarrollados anteriormente por otros, en particular por mi primer profesor principal de filosofía, el Dr. F. Jürgen Habermas, y, lo que es aún más importante, por el viejo amigo y colega de Amas, Carl Otto Apple, así como por el filósofo economista Ludwig von Mises y Murray Rothbard. En cualquier caso, sin embargo, el argumento que finalmente desarrollé me pareció esencialmente nuevo y original casi al mismo tiempo. Debo decir que Frank van Daan, que vivía en Flandes y escribía en holandés y se había criado en circunstancias y tradiciones filosóficas completamente diferentes, llegué a un argumento y una conclusión muy similares, pero en ese momento ambos no conocíamos el trabajo del otro y solo lo descubriríamos muchos años después. En pocas palabras, volveré a una explicación más detallada. En breve, el argumento es así. Primero, todas las afirmaciones de verdad, todas las afirmaciones de que dada una proposición es verdadera o falsa o indeterminada o indecidible, o que un argumento es válido y completo o no, se plantean, justifican y deciden en el curso de una argumentación. En segundo lugar, que la verdad de esta proposición no puede ser cuestionada sin caer en una contradicción, porque cualquier intento de hacerlo tendría que ser en sí mismo en forma de argumento. De ahí la prioridad de la argumentación. La tercera argumentación no son sonidos que flotan libremente, sino una acción humana, es decir, una actividad humana con propósito que emplea físico, significa al menos el cuerpo de una persona y varias cosas externas con el fin de alcanzar un fin u objetivo específico, es decir, el logro de un acuerdo sobre el valor de verdad de una proposición o argumento determinado. En cuarto lugar, que si bien está motivado por algún desacuerdo, disputa o conflicto inicial sobre la validez de alguna afirmación de verdad, cada argumentación entre un proponente y un oponente es en sí misma una forma de interacción pacífica, libre de conflictos, mutuamente acordada y destinada a resolver el desacuerdo inicial y alcanzar una respuesta mutuamente acordada en cuanto al valor de verdad de una proposición o argumento determinado. Que la verdad o validez de las normas o reglas de acción que hacen posible la argumentación entre un proponente y un oponente, es decir, las presuposiciones praxeológicas de la argumentación, no pueden ser discutidas argumentativamente sin caer en una contradicción pragmática o performativa. 6. Que las presuposiciones praxeológicas de la argumentación, entonces eso es lo que hace posible la argumentación como una
forma específica de actividad de búsqueda de la verdad. Tiene dos aspectos. Primero, cada persona debe tener derecho al control o propiedad exclusivos de su propio cuerpo físico, los mismos medios que él y solo él puede controlar directamente a voluntad para poder ser capaces de actuar independientemente uno del otro y llegar a una conclusión por su cuenta que sea autónoma y en segundo lugar, por la misma razón de posición y autonomía mutuamente independientes, tanto el proponente como el oponente deben tener derecho a sus respectivas posesiones anteriores, es decir, el control exclusivo de todos los demás medios de acción externos apropiados indirectamente por ellos antes e independientemente uno del otro. Y antes del inicio de su argumentación y 7 que cualquier argumento en contrario de que ni el proponente ni el oponente tienen derecho a la propiedad exclusiva de su cuerpo y todas las posesiones anteriores no pueden defenderse sin caer en una contradicción pragmática o performativa porque al involucrarse en la argumentación tanto el proponente como el oponente demuestran que buscan una resolución pacífica y libre de conflictos para cualquier desacuerdo que haya dado lugar a sus argumentos, aun para negarle a una persona el derecho a la propiedad propia. Y su posición anterior es negar su autonomía y su posición autónoma en un juicio de argumentos, en cambio, afirma dependencia y conflicto, que es heteronomía en lugar de acuerdo libre de conflictos y alcanzado de manera autónoma, por lo tanto, es contrario al propósito mismo de la argumentación, como dije que lo haré. Expliqué estas cosas con mayor detalle cuando finalmente resolví este argumento. De hecho, me sorprendió lo simple y directo que era. Casi me asombré de por qué me había tomado tanto tiempo desarrollarlo y aún más porque aparentemente nadie más había pensado en ello. Antes de eso, pensé en Ludwig von Mises y su famoso argumento sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. Por cierto, Mises había elaborado este argumento también cuando tenía alrededor de 30 años. En resumen, lo que Mises había argumentado era que el propósito de toda producción es la transformación de algo, un insumo que es menos valioso, en algo que es más valioso, un producto que es más valioso, que es eficiente y económico. En lugar de una producción derrochadora que, en una economía basada en la división del trabajo, debe recurrirse al cálculo monetario para determinar si la producción fue eficiente o no, que los precios de los insumos deben compararse con los precios de los productos para determinar ganancias o pérdidas y, sin embargo, que no existen precios de los insumos bajo el socialismo y, por lo tanto, no hay posibilidad de cálculo económico porque bajo el socialismo todos los factores de producción son, por definición, propiedad de una sola agencia, a saber, el Estado, que impide así la formación de todos y cada uno de los precios de los factores. Cuando me encontré por primera vez con el argumento de Mises, inmediatamente me convencí de que mi reacción fue vaya, qué obvio, directo y simple, y también porque a Mises le tomó tanto tiempo exponer algo tan obvio y porque nadie lo había hecho. Terence Hutcherson, por ejemplo, descubrió que había incluso un atisbo del argumento de Mises en todos los ángulos. Gente, pero a pesar de esto, me pareció una grosera tergiversación de la historia intelectual y una grave injusticia intelectual reclamar a alguien que no fuera Mises como el originador del argumento y el hombre que había acabado intelectualmente con el socialismo marxista clásico de una vez por todas. Mientras que tal vez no, por muy sorprendente que fuera la reacción a la prueba de la imposibilidad de Mises, también fue instructiva, especialmente teniendo en cuenta que la prueba de Mises se refería a un problema que en el momento de escribir este artículo, inmediatamente después
de la Primera Guerra Mundial, había adquirido enorme importancia con la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, pero y en general no hubo reacción alguna. Maísis fueron simplemente ignoradas y la existencia continuada de la Unión Soviética y después de la Segunda Guerra Mundial de todo el Imperio Soviético fue asumida por la mayoría de los profesionales de la economía económica y por gran parte del público no especializado, así como por los empíricos. Prueba de que Mises estaba equivocado o, en cualquier caso, irrelevante, algunos economistas jóvenes como Aeki Maopirike y Lionel Robbins fueron inmediatamente convertidos por Maísis, abandonaron su tierra mientras tenían inclinaciones izquierdistas y se convirtieron en destacados portavoces del capitalismo y los mercados libres y algunos socialistas prominentes como Otto Nora Henry Dick Dickinson Oscar Langer intentaron refutar el argumento de Maísis pero, a mi juicio, incluso los primeros seguidores de Maísis diluyeron, malinterpretaron o distorsionaron y, en cualquier caso, debilitaron el argumento original de Maísis. Y, en cuanto a los enemigos socialistas, ni siquiera parecían comprender el de hecho, Mises había reformulado y elaborado sistemáticamente su argumento 2 décadas después de su presentación original en su Acción Humana e incluso después de la implosión del socialismo a finales de los 80 y principios de los 90, cuando algunos socialistas como Robert H. Browner se sintieron obligados a admitir que Maísis había tenido razón, todavía no mostraban signos de haber comprendido la razón fundamental por la que ahora el destino de mi propio argumento era en muchos aspectos similar al de la prueba de Maísis, con toda seguridad dado que vivimos hoy en una era de relativismo ético-legal desenfrenado de cualquier cosa. En cambio, mi argumento se refería a una cuestión de cierta importancia, ya que implicaba una refutación de todas las formas de relativismo ético como doctrinas y principios contradictorios. Positivamente implicaba que solo la institución de la propiedad privada en el cuerpo de uno y en las posesiones anteriores podía justificarse en última instancia, mientras que cualquier forma de propiedad fiduciaria era argumentativamente indefendible en cualquier caso. Entonces mi argumento se refería a una cuestión de importancia aún mayor y más fundamental que la de Maísis. Sin embargo, la prueba lo hizo, pero no de manera inesperada, por lo que mi argumento también fue ignorado en gran medida, pero no del todo, por lo que estoy particularmente orgulloso de decir que Mary Rosart aceptó mi prueba de inmediato como un gran avance, al igual que Walter Block y Stephen Kinnell, de hecho, solo más cortos poco después del primero. Presentación en inglés de mi argumento, que ella lo complementó y amplió brillantemente, integrándolo con una teoría jurídica del Stolle, que es el principio jurídico que prohíbe a una parte negar o alegar un determinado hecho debido a la conducta previa de esa parte, así como a varios más o menos amigables. Reseñas y discusiones de mi argumento aparecieron impresas. Un pequeño simposio sobre mi argumento apareció en la revista Liberty con fanáticos que me apoyaban y enemigos críticos u hostiles. Respondía a algunos de mis primeros críticos y sus críticas, pero luego, excepto por algunos apartes ocasionales, dejemos que el asunto quede en paz, entre otras cosas porque en ese momento me pagaban por hacer economía y no filosofía. Algunos críticos posteriores, en particular Robert Murphy y Jan Keller, quienes aparentemente aceptaron mi conclusión libertaria pero rechazaron mi manera de llegar a ella, sin presentar por ello una razón alternativa para justificarla. Sus propias creencias fueron demolidas argumentativamente por Stephen Kinnell, Frank Fandan y también por Marian Abrasu. Sin embargo, el debate sobre mi argumento continuó y mientras tanto ha alcanzado un tamaño sustancial. Afortunadamente, Canilla-Canel ha documentado y actualizado periódicamente la literatura que aún crece sobre el tema. No es mi propósito
aquí dar un resumen y una evaluación de todo el debate, sino que quiero aprovechar la oportunidad para aclarar y elaborar más sobre el carácter elemental y, de hecho, la simplicidad de mi argumento y, de paso, disipar algunos malentendidos recurrentes en este. Quiero proceder en dos pasos consecutivos. Primero, intentaré aclarar el argumento desde la argumentación misma y también la noción implícita de justificación última y, por el mismo lado, por supuesto, de la reputación última de todas las formas de relativismo y luego, en el segundo paso, tratar de aclarar las implicaciones específicas y decididamente libertarias que se derivan del a priori de la argumentación. La cuestión de cómo empezar la filosofía, es decir, la búsqueda de un punto de partida, es casi tan antigua como la filosofía misma. En los tiempos modernos, Descartes, por ejemplo, reivindicó la suya como famosa Caro suum como tal punto de partida missus. Consideró el hecho de que los humanos actúan, es decir, que los humanos persiguen fines anticipados con medios, fue un punto de partida exitoso o no. Como tal, el pensamiento posterior de Wittgenstein sobre el lenguaje ordinario como el punto de partida último, otros como Karl Popper negó que existiera tal punto de partida y que se pudiera encontrar, como muestra una pequeña reflexión, pero nada de esto servirá después de todo. Querido Quito, es una proposición y su justificación viene en forma de argumento y, de la misma manera, Mises habla de la acción como un dat último y presenta un argumento a saber que uno no puede no actuar intencionalmente para justificar su punto de partida y, de manera similar, la filosofía del lenguaje ordinario de Wittgenstein no es solo una conversación ordinaria, sino que afirma ser una conversación verdadera sobre la conversación, que es un argumento de justificación. Y en cuanto a un POA relativo a el API, afirmar que no existe un punto de partida último. Y, sin embargo, afirmar que esta proposición es verdadera es simplemente contradictorio y contraproducente. En resumen, cualquier cosa que se haya afirmado aquí como puntos de partida o incluso si se ha negado la existencia de tal punto, todos ellos, sin darse cuenta y, de hecho, han afirmado la existencia de un mismo punto de partida, a saber, la argumentación, y podrían negar a la argumentación el estatus de punto de partida último solo so pena de contradicción. Ahora bien, esta crítica de otros filósofos no pretende negar alguna verdad parcial. De hecho, tras reflexionar sobre sus diversas contribuciones, podemos reconocer que cada argumentación es también una acción que es una búsqueda intencionada de fines con la ayuda de medios que conducen de regreso a mes, pero no toda acción es una argumentación. De hecho, la mayoría de nuestras acciones no van más allá de nosotros. Puedo reconocer que la argumentación es un acto de habla que implica el uso de un lenguaje público como medio para comunicarnos con otros hablantes, lo que nos lleva a Wittgenstein, pero no todos los actos de habla son una argumentación. De hecho, la mayoría de las actividades cuando hablamos entre nosotros no tienen nada que ver también con una argumentación. Reconocemos que toda argumentación y, por implicación, también todo acto de habla y toda acción, presuponen la existencia de una persona que actúa, habla y discute, lo que nos lleva a Descartes, pero es solo desde el punto de vista de una persona que discute que se puede hacer una distinción entre acciones, actos de habla, las llamadas funciones inferiores del lenguaje, y la argumentación como función superior del lenguaje y afirmarlas como verdaderas y, en cuanto a POA y los críticos de Popper, es ciertamente cierto que los argumentos deductivos que proceden de las premisas a las conclusiones son solo por muy buenas que sean las premisas, siempre se puede pedir una justificación de estas premisas y luego de las premisas de esta justificación y así sucesivamente hasta llegar a una regresión infinita. Sin embargo, el argumento presentado aquí no es un
argumento deductivo, sino más bien un argumento trascendental. Argumento dirigido al escéptico señalando que incluso él debe aceptar, y de hecho acepta, una verdad última simplemente para ser el escéptico de que él es, por lo tanto, el escéptico estaría seguro, por lo tanto, un escéptico ciertamente podría negar que los humanos actúan, hablan, discuten y afirman en su lugar. Que no lo hacen y, al hacerlo, no se vería involucrado en una contradicción formal o lógica, pero al hacer esta afirmación estaría involucrado en una contradicción pragmática o dialéctica performativa porque sus palabras serían refutadas por sus acciones, es decir, por el mismo el hecho de afirmar que sus palabras son verdaderas. La argumentación es entonces una subclase comparativamente rara de acciones. Y, más específicamente, también de actos de habla motivados por una razón única y dirigidos a un propósito único, surge de un desacuerdo o conflicto interpersonal relacionado con el valor de verdad de una proposición particular o argumento y diré más sobre la diferencia entre desacuerdos y conflictos en un momento y tiene como objetivo la disolución o resolución de este desacuerdo o conflicto mediante la argumentación como método único de justificación. No se puede negar esta declaración y afirmación, tal negación como verdadera, sin afirmarla realmente mediante el propio acto de negación que no tiene contradicción pragmática o dialéctica performativa. De hecho, parafraseando a Frank Fandan, afirmar que no se puede o no se debe argumentar y tomar los argumentos en serio es decir que no se puede hacer lo que en realidad lo somos y afirmamos que lo estamos haciendo es como decir que no hay razones para afirmar que esto o aquello es cierto y aquí están las razones por las que no existen tales razones, así como Fondan observa con atención la famosa máxima de Hume de que nuestra razón es y debe ser esclavo de nuestras pasiones, aunque no sea una contradicción inadecto, es de hecho una contradicción performativa o dialéctica, ya que Hume da razones y presta seria atención a las razones, al tiempo que afirma que no se les debe prestar atención a ellas a la luz de esto. En la comprensión de la naturaleza y el estatus epistemológico de la argumentación, como método único de justificación muchas objeciones dirigidas a mi argumento original pueden descartarse fácilmente. Se ha sostenido en contra del argumento de la argumentación, por ejemplo, que uno siempre puede negarse a participar en la argumentación. Ahora esto es, por supuesto, cierto y yo nunca he dicho nada en contrario. Sin embargo, esto no es una objeción al argumento en cuestión, siempre que una persona se niega a participar en una argumentación, tampoco se le debe ningún argumento a cambio. Simplemente no cuenta como una persona racional con respecto a la pregunta o problema en cuestión, se le trata como alguien a quien hay que ignorar en el asunto. De hecho, alguien que siempre y por principio se niega a justificar argumentativamente cualquiera de sus creencias o acciones contra alguien ya no sería considerado ni tratado como una persona en absoluto, sería considerado y tratado como un ser salvaje o un proscrito. Su presencia y su comportamiento plantearían para nosotros un problema meramente técnico, es decir, sería tratado como un niño pequeño que grita no a todo lo que se le dice o como un animal que es algo que debe ser controlado, domesticado, entrenado o entrenado. Otra objeción a mi argumento desde la argumentación avanzado repetidamente y por varios oponentes de una manera aparentemente muy seria. En realidad califica mejor como una broma se reduce a la afirmación de que, incluso si es cierto mi argumento es irrelevante e intrascendente ahora porque según ellos, la esencia de la argumentación es válida y vinculante solo en el momento y durante la duración de la argumentación misma, e incluso entonces solo para aquellos que realmente participan en ella. Ahora, curiosamente, estos críticos no se dan cuenta de que esto cesaría si fuera cierto. Se aplican también a ellos mismos. Y, por lo tanto,
hacen que sus propias críticas sean irrelevantes e intrascendentes. Además, su crítica misma sería simplemente hablar por hablar, sin ninguna consecuencia fuera de hablar, porque de acuerdo con sus propios casos, lo que dicen sobre la argumentación es cierto solo cuando y mientras lo estamos diciendo y no tiene relevancia fuera del contexto de la argumentación y, además, lo que dicen que es cierto solo para las partes realmente involucradas en la argumentación o incluso solo para ellas solas, siempre y cuando no haya un oponente real y que dicen que solo se lo dicen sí mismos en un diálogo interno, pero ¿por qué entonces alguien debería perder el tiempo y prestar atención a verdades tan meramente personales? Lo más importante es que estos críticos, por supuesto, no se dedican a charlas ociosas o a simples bromas. Pero, en la argumentación seria, es decir, en la presentación de algo que llamarían un contraargumento y como tal y en esta capacidad, entonces se enredan ineludiblemente en una contradicción performativa o dialéctica porque lo que realmente afirman es que lo que dicen sobre la argumentación es cierto por dentro y fuera de la argumentación, es decir, si uno realmente argumenta o no y que es cierto no solo para ellos sino para todos los que son capaces de argumentar, que es contrario a lo que dicen, en realidad persiguen un propósito más allá del intercambio de palabras en sí. La argumentación es una significa para un fin y no un fin en sí mismo. El propósito mismo de la argumentación es superar un desacuerdo o conflicto inicial con respecto a alguna afirmación de verdad rival y cambiar las creencias o acciones anteriores dependiendo del resultado de la argumentación, es decir, la argumentación implica que uno debería aceptar las consecuencias de su resultado, de lo contrario, ¿por qué argumentar? Por lo tanto, es una contradicción performativa o dialéctica decir, por ejemplo, discutamos sobre si la pérdida del salario mínimo aumenta o no el desempleo y luego agreguemos. Y luego, independientemente del resultado de nuestro debate, continuemos. Creer lo que creemos de antemano, de manera similar, sería contradictorio que un juez en un juicio dijera, averiguemos quién de dos partes en conflicto, Pedro y Pablo, tiene razón o no, y luego ignorar el resultado del juicio y dejar que Pedro siga igual. Si me declaran culpable o castigan a Paul, incluso si me declaran inocente, igualmente tonto, algunos críticos me han acusado de supuestamente afirmar falsamente que la verdad de una proposición depende de que alguien haga esa proposición, pero en ninguna parte afirme algo tan tonto como que la Tierra orbita alrededor del Sol, que el agua corre hacia abajo o que 1 y 1 es 2 es cierto, ya sea que discutamos sobre ello o no. La argumentación no hace que algo sea verdadero, sino que la argumentación es un método para justificar proposiciones como verdaderas o falsas cuando se plantean para su consideración, así como la existencia de una propiedad o los derechos o errores de propiedad y propiedad no dependen del hecho de que alguien argumente en este sentido, sino que la propiedad y los derechos o errores de propiedad están justificados cuando están en discusión. Ahora con esto llego a la segunda parte de mi aclaración, es decir, las implicaciones libertarias de la ética de argumentación para esto. Primero es necesario señalar el hecho obvio de que toda argumentación tiene un contenido proposicional siempre que discutimos sobre algo. Esto puede ser la argumentación misma, que es el tema del que he estado hablando hasta ahora, pero el contenido pueden ser todo tipo de cosas, pueden ser cuestiones de efecto o causa y efecto, como si el calentamiento global existe o no actualmente y es provocado por el hombre o si un aumento en la oferta monetaria conducirá o no a una mayor prosperidad general, pero la posesión, el control real de algo por parte de alguien implica su
propiedad legítima de la cosa en cuestión o si la esclavitud o los impuestos están justificados o no. En resumen, la argumentación puede tratarse de hechos o de puede ser sobre normas. La fuente de una argumentación sobre hechos es lo que llamaré un desacuerdo y su propósito es resolver este desacuerdo y afectar un cambio para mejorar las propias creencias fácticas de manera que las acciones motivadas por estas creencias sean más exitosas. Por otro lado, el futuro. La fuente de una argumentación sobre normas es el conflicto y su propósito es resolver este conflicto y afectar un cambio en el sistema de valores de uno para evitar mejor conflictos futuros. En la presentación original de mi argumento, estaba exclusivamente me preocupa la segunda cuestión de la justificación normativa y este también es el tema central aquí, pero debo haber llegado a darme cuenta de que para comprender mejor la naturaleza de una argumentación sobre las normas es instructivo realizar un primer vistazo brevemente a modo de contraste en una argumentación sobre hechos, cómo se resuelve un desacuerdo fáctico dentro de un entorno argumentativo argumentado que ahora depende, por supuesto, primero del tema del desacuerdo y luego de los métodos, las acciones y operaciones que se emplearán para llegar a una conclusión y decidir de lado entre las afirmaciones de verdad rivales bajo consideración qué métodos son apropiados para un propósito determinado que debe observarse, si es que hay algo, cómo y bajo qué circunstancias que debe medirse y mediante qué estándares de medición se idearon qué otras herramientas construidas expresamente. Los instrumentos, las máquinas, etc. deben estar a mano y en condiciones de funcionamiento para obtener los datos relevantes. ¿Hay algo que deba contarse o calcularse? Se deben considerar el tiempo y los retrasos y medir el tiempo. Se debe y se puede configurar un experimento controlado. ¿Estamos apuntando a establecer una correlación? ¿O estamos buscando una causalidad o es una cuestión de significado y comprensión? En lugar de medir lo que es motivo de preocupación es un tema de controversia en absoluto una cuestión empírica o es una cuestión lógica que debe y debe resolverse mediante razonamiento deductivo o prueba geométrica, matemática o praxeológica y, finalmente, cuando uno ha decidido qué métodos elegir para un propósito determinado, estos métodos, herramientas y operaciones deben ponerse en acción y practicarse, los datos relevantes deben recolectarse realmente y las mediciones, cálculos, experimentos, pruebas o pruebas realmente tomadas y realizadas para llevar el desacuerdo inicial a una posible conclusión. Ahora, ¿qué hace que este esfuerzo de resolver algún desacuerdo fáctico sea una justificación argumentativa primero y más obvia? Ambos litigantes, de hecho, todos los interesados en el asunto en disputa deben considerar cada uno de ellos, otro como otra persona igualmente independiente y cada uno con su propio cuerpo físico separado que es. Ninguna persona debe ejercer control físico sobre el cuerpo de otra persona sin su ascenso durante toda la empresa, sino que cada persona actúa y habla por su cuenta para hacerlo posible. Que cada uno puede llegar a la misma resolución por su cuenta de manera independiente y autónoma y luego aceptarla. Conclusión como si fuera de su propio interés y que ninguna persona involucrada en la amenaza emprendida es sobornada o sobornada por otra persona para simplemente pretender discutir y pronunciarse. En cambio, independientemente del resultado, ahora se emite un veredicto predeterminado. Mientras que todo esto es generalmente reconocido y aceptado como algo natural por la comunidad científica, a menudo se pasa por alto otro requisito. Y, sin embargo, es en particular este requisito el que mejor resalta la diferencia crucial entre hechos y la argumentación normativa. No solo debe ser igualmente
respetada y asegurada en su propia integridad corporal personal por parte de todos los involucrados en el esfuerzo de resolver algún desacuerdo fáctico. Para hablar de una argumentación o argumento de justificación argumentativa también es necesario que cada persona tenga igual acceso a todos los datos y todos los medios implementan metódicamente los instrumentos o herramientas necesarios para decidir la cuestión en cuestión, de modo que cada persona pueda realizar la misma acción y operación y replicar los resultados por sí misma, es decir, si es necesario para resolver algún desacuerdo fáctico, por ejemplo, utilizar papel y un lápiz, una vara, un reloj, una calculadora, un microscopio, un telescopio o simplemente algún terreno sobre el cual pararse. Para realizar una observación, a nadie se le puede negar el acceso a tales dispositivos. De hecho, sería contrario al propósito de una argumentación sobre los hechos. Y por lo tanto implica una contradicción dialéctica para que una persona la salve a otra. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con respecto a la altura de este edificio o la velocidad de ese automóvil y para resolver este desacuerdo necesitamos una vara de medir y un reloj, pero lo niego. Tienes acceso a una vara de medir y a un reloj, pero y con esto llego lentamente a mi preocupación central, la argumentación sobre cuestiones normativas sobre el bien y el mal no implicaría una contradicción performativa o dialéctica si te negara el acceso a tal o cual instrumento o herramienta o esto o para aquello espacio de pie si la fuente y el contenido de nuestra argumentación es un conflicto en lugar de un mero desacuerdo, es decir, si usted y yo tenemos planes, intereses y objetivos diferentes e incompatibles con respecto a los instrumentos, herramientas y espacio de pie en cuestión, entonces mi negativa a permitirle el acceso a esto o aquello puede estar justificado. O tal vez no justificado, pero no sería en sí mismo una demanda contradictoria, ahora es característico, es una marca característica de una argumentación sobre hechos que durante la duración de la argumentación es una armonía de interés. Entre todas las partes participantes debe prevalecer, todas las disputas sobre propiedad se suspenden temporalmente y además el resultado de la argumentación no tiene consecuencias o repercusiones para la distribución posterior de la propiedad para llevar el desacuerdo efectivo a una conclusión que cada participante real o potencial debe realizar y se espera que todos los demás deben realizar las mismas acciones y operaciones con el mismo o similar tipo de objetos mientras dure la argumentación todos hacen lo que todos los demás esperan y quieren que haga todos actúan en armonía unos con otros y al final después de al menos un poco se ha llegado a una conclusión temporal, todos con la lección recién aprendida regresan a su vida normal en la que todos los demás permanecen igual que antes, pero en esta vida normal las personas no solo encuentran desacuerdos fácticos, al menos como una cuestión empírica. En la vida de una persona adulta, los desacuerdos fácticos que dan lugar a argumentaciones son comparativamente raros porque los hechos más fundamentales y elementales sobre la composición y el funcionamiento interno del mundo externo son reconocidos desde hace mucho tiempo, aceptados y dados por sentados por todos en su vida diaria, de modo que nunca alcanzar el nivel de duda seria y siempre que surja alguna duda seria sobre el valor de verdad de alguna afirmación fáctica, tales desacuerdos generalmente se llevan de manera rutinaria y metódica a algún acuerdo al menos temporal, y se aceptan rápidamente y sin ninguna resistencia por todos los interesados. Partes y no desacuerdos fácticos, entonces es la experiencia de los conflictos la que motiva la argumentación más seria y es la argumentación sobre los conflictos la que genera nuestros intereses más intensos. Ahora surgen los conflictos. Siempre que dos actores quieran e intenten utilizar uno y el mismo medio físico, el mismo cuerpo, mismo standing room, los mismos
objetos externos para el logro de diferentes objetivos, es decir, cuando sus intereses con respecto a dichos medios no son armoniosos sino incompatibles o antagónicos, dos actores no pueden utilizar al mismo tiempo los mismos medios físicos para fines alternativos si intentan hacerlo. Debe chocar solo la voluntad de una persona o la de otra persona puede prevalecer pero no ambas siempre que discutamos entre nosotros sobre cuestiones de conflicto entonces demostramos que nuestro propósito es encontrar una solución argumentativa pacífica a algún conflicto determinado que hemos acordado no pelear sino discutir en su lugar y demostrar también que estamos dispuestos a respetar el resultado de nuestro juicio de argumentos, de hecho, argumentar lo contrario y decir, por ejemplo, no luchemos sino discutamos, quién tiene la voluntad de prevalecer en nuestro conflicto, pero al final de nuestra argumentación e independientemente del resultado pelearé contigo de todos modos. Implicaría una contradicción performativa o dialéctica decirlo contradice el propósito mismo de la argumentación la tarea que enfrenta cualquier oponente y proponente involucrado en una argumentación sobre un conflicto es encontrar una resolución pacífica no solo para el conflicto en cuestión, sino también para todos los posibles conflictos futuros, para poder interactuar de ahora en adelante unos con otros de manera pacífica y libre de conflictos. A pesar de los diferentes intereses de cada uno, ya sea ahora o en el futuro, la respuesta definitiva a el problema se proporciona mediante un breve análisis de la lógica de la acción que es mediante el método del razonamiento praxeológico lógicamente para evitar todo conflicto interpersonal futuro solo es necesario que todo bien, cada cosa física empleada como medio en la consecución de los fines humanos, sea siempre y en siempre sea de propiedad privada que esté controlada exclusivamente por una persona específica o sociedad voluntaria o asociación en lugar de otra y que siempre sea reconocible y claro que bien es propiedad de quien y cuál no es propiedad de otra persona. Entonces, los intereses, los planes y los propósitos de diferentes actores pueden ser tan diferentes como sea posible y, sin embargo, no surgirá ningún conflicto entre ellos siempre que sus acciones impliquen exclusivamente el uso de su propiedad privada y dejen la propiedad de otros sola y físicamente intacta, pero esto es solo una parte de la respuesta porque inmediatamente surge la siguiente pregunta, ¿cómo lograr una privatización tan completa e inequívoca de todos los bienes económicos de manera pacífica, es decir, sin generar ni conducir a conflictos? ¿Cómo pueden las cosas físicas convertirse en propiedad privada de alguien? En primer lugar, se pueden evitar los conflictos interpersonales en la apropiación de las cosas físicas. Ahora el análisis praxeológico también arroja una respuesta concluyente a estas preguntas. Para evitar el conflicto es necesario que la apropiación de las cosas como medios se afecte a través de acciones y no a través de meras palabras, declaraciones o decretos porque solo a través de las acciones de una persona que tienen lugar en un lugar y momento determinados se puede establecer un vínculo objetivo e intersubjetivamente determinable entre una persona particular y una cosa particular y en su extensión y límite. Y, por lo tanto, se pueden resolver reclamos de propiedad rivales de una manera objetiva y, en segundo lugar, no toda toma reconocible de cosas en posesión de uno es pacífica y, por lo tanto, puede justificarse argumentativamente. Solo el primer poseedor de algo que antes no se había apropiado puede adquirirlo pacíficamente y sin conflicto y solo su posesión puede considerarse entonces como su propiedad, ya que, por definición, el primer apropiador no puede haber entrado en conflicto con nadie más al apropiarse del bien en cuestión, ya que todos los demás aparecieron en
Escena solo más tarde y cualquier recién llegado puede entonces tomar posesión de las cosas en cuestión solo con el consentimiento del primero en llegar, ya sea porque el primero en llegar le había transferido voluntariamente su propiedad, en cuyo caso y a partir de entonces pasa a ser su propietario exclusivo o bien porque el primero en llegar le había concedido algunos derechos de uso condicional sobre su propiedad, en cuyo caso él no se convirtió en el propietario de la cosa sino en su legítimo propietario. De hecho, el hecho de que un poseedor argumente lo contrario y diga que un recién llegado independientemente de la voluntad del primer poseedor de algo determinado, debe ser considerado como su propietario implica una contradicción performativa o dialéctica porque esto conduciría a un conflicto sin fin en lugar de a la paz y la paz eternas. Por lo tanto, es contrario al propósito mismo de la argumentación, si diferentes personas quieren vivir en paz entre sí posiblemente desde el comienzo de la humanidad hasta su fin y al discutir sobre el conflicto obviamente demuestran que quieren hacer esto, entonces solo existe una solución, que llamaré principio de posesiones anteriores a todas las posesiones justas, legales y argumentativamente justificables, ya sea en forma de propiedad absoluta o como posesiones legítimas, que se remontan directa o indirectamente a través de una cadena de transferencias de títulos de propiedad libres de conflictos y, por lo tanto, mutuamente beneficiosas a priori, en última instancia, apropiadores originales y actos de apropiación o producción original y viceversa, todas las posesiones de cosas por parte de una persona que no sean el resultado de su apropiación o producción previa, ni el resultado de una adquisición voluntaria y libre de conflictos por parte de un apropiador anterior productor de estas cosas son injustas posesiones ilícitas y, por tanto, injustificables desde el punto de vista argumentativo. La cuestión que debe resolverse en una disputa argumentativa entre un proponente y un oponente ya no concierne realmente a una cuestión de principios porque el principio de posesión previa en sí no puede negarse argumentativamente sin caer en una contradicción, es un último dado y puede ser reconocido como válido a priori en la disputa entre un proponente y un oponente solo puede ser una cuestión de hecho, es decir, si el principio se había respetado y aplicado correctamente en todos los casos, si los proponentes todas y cada una de las posesiones actuales eran adquirido justamente de acuerdo con el principio de posesión previa o si el oponente del status quo de las posesiones actuales puede demostrar la existencia de un título anterior y no renunciado sobre algunos o todos, pero no sobre todos, como explicaré en un momento. A algunos o todos. Los proponentes de posesiones presentes y el principio de posesiones anteriores también implica que en cualquier disputa entre un proponente y un oponente sobre reclamos de propiedad rivales relacionados con algún medio de acción en particular, siempre es la distribución actual y actual de la propiedad entre las partes contendientes, que sirve como prueba primera y prima FY para decidir su pretensión contenciosa. Prima facie el poseedor actual de la cosa en cuestión parece ser su poseedor anterior y por tanto su legítimo propietario. Y la carga de la prueba en contrario es la demostración de que la prueba proporcionado por el status quo es falso y engañoso, siempre recae sobre el oponente del estado actual de las cosas, él debe presentar su caso y, si puede, no solo seguirá todo como antes, sino que el oponente en realidad le debe al proponente una compensación por el mal uso. Perdió su tiempo al tener que defenderse de las afirmaciones injustificadas que el oponente le hizo, lo que reduce la probabilidad de acusaciones frívolas y, además, no es solo el principio y el procedimiento a aplicar en cualquier debate entre un proponente y un oponente, lo que está irrefutablemente dado. También un hecho elemental que está tan dado y
Más allá de cualquier disputa que me lleva de regreso a las restricciones recién mencionadas. De todos, pero no del todo, y al argumento de la argumentación misma, ya que, si bien es una cuestión empírica contingente, que bien externo eso no es legítimamente propiedad de quien, y si bien en principio es posible poner en duda cualquier posesión actual de cualquiera y todos los bienes externos por parte de una sola persona. Con respecto a su legalidad, este no es el caso y no es posible hacerlo con respecto a la propiedad de cualquier persona. El cuerpo físico como su principal medio de acción, nadie puede argumentar consistentemente que es el propietario legítimo del cuerpo de otra persona. Ahora puede decirlo, por supuesto, pero al hacerlo y buscar el ascenso de otra persona a este reclamo, se ve involucrado en una contradicción. Es y puede reconocerse como una verdad a priori que cada persona es legítima dueña del cuerpo físico con el que naturalmente viene y ha nacido y del que se ha apropiado directamente antes de que cualquier otra persona pueda hacerlo indirectamente por medios de su propio cuerpo. Ninguna argumentación entre un proponente y un oponente es posible sin reconocerse y respetarse mutuamente como personas independientes y separadas. Con sus propios cuerpos independientes y separados, sus cuerpos no chocan ni chocan físicamente, pero discuten entre sí y, por lo tanto, deben reconocer y respetar las fronteras y límites de sus cuerpos separados e independientes. Ahora algunos críticos han argumentado que esto no demuestra que la propiedad de una persona, aunque esto no demuestra la propiedad de la persona sobre todo su cuerpo, sino en el mejor de los casos solo partes de él. Porque argumentar que no es necesario usar todas las partes del cuerpo, y es cierto que no necesitas 2 riñones, 2 ojos o un apéndice para discutir, de hecho. Tampoco necesitas el vello de tu cuerpo o incluso brazos y piernas para discutir y, por lo tanto, según estos críticos, no puedo pretender ser el propietario legítimo de tus 2 riñones ni de tus ojos, tus piernas y brazos, pero esta objeción no solo parece tonta, después de todo, sino que implica primero el reconocimiento de estas partes innecesarias como partes naturales de un cuerpo unitario y no como partes separadas. Entidades independientes, lo que es más importante, implica filosóficamente hablando un error de categoría. El crítico simplemente confunde la fisiología de la argumentación y la acción con una lógica de la argumentación y la acción, y esta confusión es particularmente sorprendente viniendo de Economist y más aún de Economist familiarizado con la praxeología por la distinción fundamental. Lo que se hace en economía entre el trabajo, por un lado, y la tierra, por el otro, como 2 medios de producción originarios. Que por supuesto corresponde exactamente a las distinciones que hice aquí. Entre cuerpo y mundo externo, tampoco es una distinción fisiológica o fisicalista, sino una distinción praxeológica. 1. La pregunta a responder no es qué partes del cuerpo son requisitos fisiológicos necesarios para una persona que discute con otra persona, sino qué partes de mi cuerpo y qué partes de su cuerpo puedo yo o usted justificar argumentativamente como mis posesiones legales o las suyas. Y a esto existe una respuesta clara e inequívoca: yo soy el dueño legítimo de mi cuerpo dado por la naturaleza con todo lo que naturalmente está en él y adherido a él, y usted es el dueño legítimo de todo su cuerpo dado por la naturaleza. Cualquier argumento en contrario llevaría a su proponente a una contradicción performativa para mí, es decir, por ejemplo, en una discusión contigo que no eres dueño legítimo de toda tu naturaleza dada, el cuerpo se contradice con el hecho de que al discutir así y no pelear contigo debo reconocerte y tratarte como otra persona con un cuerpo separado y un ser físico reconociblemente separado, ser reconocible, fronteras físicas diferentes y fronteras de mí y de mi cuerpo. Para argumentar que usted no es dueño legal de todo su cuerpo natural que
realmente posee y que P ha tomado posesión pacíficamente antes de que yo pudiera haberlo hecho indirectamente por medio de mi propio cuerpo naturales. Defender el conflicto y el choque corporal y, por lo tanto, es contrario al propósito de la argumentación, es decir, resolver pacíficamente un conflicto presente y evitar conflictos futuros. Todo lo que podría afirmar sin contradicción inmediata es que usted no es dueño de todo. De su cuerpo actual porque no todas. Sus partes actuales son sus partes naturales, que algunas partes de su cuerpo actuales son partes artificiales, es decir, partes que usted adquirió y adjuntó a su cuerpo natural dado, solo más tarde e indirectamente podría afirmar, por ejemplo, que su riñón no es legítimamente tuyo porque no naciste con él, sino que lo tomaste de mi cuerpo contra mi voluntad y lo implantaste en el tuyo, pero en todos los casos como este, de acuerdo con el principio de posesión previa, la carga de la prueba recae en mí. Es el oponente del status quo. De las partes del cuerpo un error de categoría similar que es una confusión fundamental de la empírica de la argumentación por un lado y la lógica de la argumentación y la justificación argumentativa por el otro es una fuente también de otro. Repetidamente y desde varios lados refutación presentada del argumento. A partir de la argumentación. Esta refutación consiste en la simple observación. A saber, el hecho de que los esclavos pueden discutir con sus amos, por lo tanto, los esclavos pueden discutir, por lo que la conclusión de que mi afirmación de que la argumentación presupone la autopropiedad y los derechos de propiedad libertarios está empíricamente refutada. Ahora es sorprendente que nunca hubiera pensado en la existencia de los esclavos y la esclavitud, pero no afirmé que para que una persona pueda discutir con otra deben reconocerse y estar vigentes los derechos de propiedad libertarios plenos, lo que por supuesto implicaría, al menos en las circunstancias actuales, que nadie podría jamás entablar una discusión con nadie más. Ya que en la situación actual nadie tiene plenos derechos de propiedad o plenos derechos libertarios y esa argumentación bajo cualquier otra condición menos libertaria es imposible ahora. Por supuesto, un esclavo y su amo pueden entablar una discusión con nadie más. De hecho, la argumentación es posible en prácticamente todas las circunstancias empíricas, siempre y cuando cada participante solo pueda decir y hacer lo que dice y hace por sí mismo y nadie sea amenazado o obligado a decirlo, por lo que la crítica dirigida contra el argumento de la argumentación es completamente irrelevante. Y además, el argumento no es una proposición empírica sobre si la argumentación entre una persona y otra y las condiciones no libertarias pueden coexistir en consecuencia, tampoco puede ser contrarrestado ni refutado por ninguna evidencia empírica de EV, sino que el argumento se refiere a una cuestión categóricamente diferente. De si la existencia de condiciones no libertarias puede o no justificarse argumentativamente sin caer en una contradicción performativa y con respecto a esta pregunta la respuesta es bastante sencilla. Un amo de esclavos puede discutir con su esclavo sobre el valor de verdad, por ejemplo, de la ley de gravitación o la existencia de gérmenes invisibles y si se le permitiera al esclavo el acceso a todos los medios y datos necesarios para llevar el asunto contencioso a una conclusión, su discusión con el esclavo no implicaría ninguna contradicción sino que constituiría de hecho una argumentación genuina, pero las cosas son bastante diferentes cuando se trata de una discusión entre el amo y el esclavo sobre el tema de la esclavitud, es decir, las condiciones bajo las cuales tiene lugar su argumentación. En este caso si el amo le dijera al esclavo no peleemos sino discutamos sobre la justificación de la esclavitud y con ello reconocería al esclavo como otra persona separada e independiente con su propia mente y cuerpo, entonces tendría que dejar que el esclavo fuera libre y se fuera y si en cambio dijera eso,
te he reconocido momentáneamente como otro independiente. Persona con su propia mente y cuerpo, pero ahora, al final de nuestra disputa, le impido que se vaya. De todos modos, entonces estaría involucrado en una contradicción performativa o dialéctica. Esta conversación entre amo y esclavo no constituiría una argumentación genuina sino, en el mejor de los casos, una ídolo o incluso cruel juego de salón y la misma respuesta de usted simplemente está confundido, entonces también se aplica a aquellos críticos que intentan duplicar la apuesta, pero los esclavos pueden argumentar arrastrando ejemplos contrarios adicionales. Sí, es cierto que una persona en la cárcel también puede participar en argumentación con su carcelero y una persona sujeta a impuestos también puede discutir con un recaudador de impuestos que alguna vez haya dudado de ello. Sin embargo, la pregunta a responder y la que abordan los principios básicos de la argumentación es si el estado actual de la persona encarcelada o sujeta a impuestos, los impuestos pueden estar justificados argumentativamente o no. El carcelero tendría que demostrar que el encarcelado había violado previamente el principio argumentativamente indiscutible de posesiones anteriores y, por lo tanto, había cometido una acción o delito ilegal, y que las restricciones actuales impuestas a sus movimientos y posesión previa del encarcelado estaban justificados a la luz de su delito anterior, y si el carcelero no pudo y no quiso o no pudo proporcionar tal prueba empírica de un delito anterior del encarcelado y luego aún así no dejó al encarcelado en libertad y lo devolvió a su posesión anterior, entonces el carcelero no estaría involucrado en una argumentación sino en un simulacro de debate y sería él quien sería culpable de un delito. Y de igual manera de cualquier disputa verbal entre el tesman y el texto, el tesman con el fin de justificar argumentativamente su reclamo sobre cualquiera de los TX. Las posesiones actuales del sujeto tendrían que demostrar que está en posesión de un contrato de deuda anterior o algún tipo de contrato de alquiler que justificaría su reclamo actual sobre cualquiera de las posesiones actuales de su oponente, y si no quisiera o no pudiera proporcionar dicha evidencia y de por supuesto, ningún recaudador de impuestos podría hacerlo, entonces tendría que renunciar a su demanda y, si no lo hacía, sino que insistía en el pago, su intercambio verbal con un sujeto de texto 2 no calificaría como una argumentación genuina, sino solo como un juicio simulado y sería el recaudador de impuestos que era un proscrito, y eso es todo. Y creo que la ética de la argumentación tal como la presenté inicialmente se mantiene hasta ahora sin ninguna objeción seria. Muchas gracias.